nos preguntamos qué hace, qué es este nervio vago. Dicen que este nervio se origina en el tronco encefálico, el tronco del cerebro que detecta, procesa y regula la gran mayoría de funciones automáticas del cuerpo. Y no tenemos que pensar de forma consciente en estas funciones para que sean llevadas a cabo. Estas funciones son autónomas y están reguladas por nuestro sistema nervioso autónomo. Pero, ¿por qué se llama nervio vago? El nervio vago, este término vagus, deriva del vocablo en latín que significa errante, divagar, andar de un lado al otro, incierto o vago. Dada la extensa e imprecisa naturaleza del nervio, tras un examen inicial, los anatomistas y los investigadores buscaron una palabra descriptiva que significara exactamente esto y se decidieron por este término, vago. Algunas de las funciones que regula el sistema nervioso autónomo son las siguientes: los latidos del corazón, el pestañeo, la frecuencia y profundidad respiratoria, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la desintoxicación del hígado y de los riñones, la digestión en el tracto digestivo, abrir y cerrar las glándulas sudoríparas, producir saliva y lágrimas, dilatación y contracción de las pupilas de los ojos, excitación sexual y orinar. Dentro del tronco encefálico hay varios grupos de cuerpos de células neuronales llamados núcleos, y aquí las neuronas asimilan la información de otras células repartidas por todo el cuerpo. Estos núcleos tienen diferentes funciones y ostentan nombres derivados del latín. Los núcleos se asemejan a un router en una conexión de Internet doméstica. Parte de la información penetra en el router a través de la conexión de tus cables o línea telefónica y la información es procesada en el router y éste envía otra información a tu ordenador, tu televisor y todos los aparatos electrónicos conectados a tu red. Existen dos tipos principales de neuronas que envían información en una de las dos direcciones. Las primeras son neuronas aferentes que reciben información sobre lo que sucede dentro y en torno a tu cuerpo. Las neuronas aferentes reciben información del cuerpo hacia el cerebro, llamada información aferente. Las segundas se denominan neuronas eferentes, las cuales envían información con efectos reguladores o motores, llamada información eferente, a varios órganos y estructuras en el cuerpo, de modo que la información eferente es transmitida desde el cerebro hacia el cuerpo. El nervio vago está conectado a 4 núcleos dentro del tronco encefálico. Un 80% de la información transmitida mediante el nervio vago es información aferente, lo que significa que la dirección en que suele fluir la información en el nervio vago es desde los órganos del cuerpo hacia el cerebro, y el 20% restante de las neuronas en el nervio vago transmiten información eferente, o sea, desde el cerebro hacia el cuerpo, haciendo que se lleven a cabo determinadas funciones en cada célula y cada órgano. Bien. Al igual que los cables del ordenador que tenemos en casa, los grupos de neuronas dentro de tus nervios envían información a través de los mismos mediante señales eléctricas, las cuales al alcanzar el extremo del nervio hacen que se libere una señal química que se llama neurotransmisor. Estos neurotransmisores se ligan a receptores en las células que reciben las señales, lo que produce un efecto en las células situadas en el extremo de la conexión. El principal neurotransmisor utilizado por el nervio vago es la acetilcolina, que tiene un potente efecto antiinflamatorio en el cuerpo.
Controlar el sistema inflamatorio es una de las funciones más importantes del nervio vago. Constituye el principal sistema de control inflamatorio del cuerpo y es justamente el que tiene unos efectos de gran alcance en nuestro estado de salud y nuestras enfermedades. Muchos de los trastornos de salud que sufren las personas obedecen a elevados niveles de inflamación en ciertos órganos y sistemas, desde el tracto digestivo hasta el hígado e incluso el cerebro. La inflamación es una importante respuesta dentro del cuerpo para mantenernos a salvo de invasores bacterianos y virales, traumas físicos y otras cosas. Cuando los niveles de inflamación no se pueden controlar y se hacen crónicos, los efectos pueden ser graves y provocar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la artritis, el asma, el cáncer, la enfermedad de Crohn, la diabetes, enfermedades coronarias y cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, taquicardia, colitis ulcerativa y cualquier trastorno que termine en itis. Por eso las inflamaciones terminan en itis, ¿no? La mayoría de estos órganos afectados en estas enfermedades están conectados por el nervio vago. Por lo tanto, no solo es posible, sino más que probable que el nervio vago no funcione a nivel óptimo y no pueda tener este efecto antiinflamatorio para justamente no sufrir enfermedades, ¿no? ¿Dónde está situado en nuestro cuerpo el nervio vago? ¿Sabían ustedes que el nervio vago es el nervio más largo del cuerpo? Las neuronas que forman este nervio vago comienzan en el tronco encefálico a partir de 4 núcleos distintos. Estos núcleos consisten en el núcleo motor dorsal, el núcleo solitario, el núcleo trigémino espinal y el núcleo ambiguo. Cada uno de estos núcleos controla las fibras específicas componentes del nervio. Al laringio, al faringio, no les voy a leer todos, ¿no? Al nervio sinusal, al plexo celíaco, al pulmonar, al cardíaco, al mesentérico superior. Todo esto está todo conectado con este nervio vago. Vamos a ver qué funciones tiene este nervio vago, así a un gran pantallazo, porque después vamos a ver ejercicios para activar este nervio vago y para poder ayudarnos con este efecto antiinflamatorio que tiene el nervio vago. Bien, entonces la función óptima, ¿no?, de este nervio es optimizar la salud y frenar el desarrollo de enfermedades. Es como que el nervio vago fuera el director de la orquesta del cuerpo humano. Regula la función de numerosos órganos y células en nuestro cuerpo, pero solo puede hacerlo si funciona de modo óptimo. El asunto es cuando no funciona de modo óptimo, ¿no? Veremos, por ejemplo, algunas de las diversas funciones que lleva como director de orquesta en el cuerpo humano en el tema de sentir la piel del oído. La primera rama del nervio vago es la rama auricular, que está específicamente involucrada en sentir la piel de la aurícula, el trago y el canal auditivo externo del oído. Ahora les voy a mostrar nuevamente la imagen para que ustedes la puedan apreciar. Acá tenemos la oreja, ¿no?, el oído. Y acá tenemos el nervio auriculotemporal, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, y dentro del oído está la rama auricular del nervio vago. La función de esta rama consiste puramente en la sensación, permitiéndonos sentir presión, tacto, temperatura y humedad en la sección central de cada oído. Clínicamente esto es relevante y muy importante, ya que esta es una de las principales áreas mediante las cuales el nervio vago puede ser estimulado utilizando técnicas como por ejemplo la acupuntura.
También el nervio vago nos permite que traguemos la comida. Cuando comemos, nosotros no estamos pensando en el proceso de tragar cada bocado y de tener el reflejo de respirar para no atragantarnos, porque esta tarea es controlada por el nervio vago. Esta segunda rama del nervio vago, que es la rama faríngea, controla la activación de 5 músculos de la faringe, los 3 músculos constrictores situados en la parte posterior de la garganta y otros 2 músculos que conectan la garganta y el paladar blando. Estos músculos están involucrados en la fase faríngea de tragar, que consiste en hacer que la comida masticada descienda hasta la laringe y el esófago, impidiendo que entre en la tráquea, ¿no? Porque si no nos ahogaríamos, o sea, la vía aérea respiratoria se atoraría, ¿no? Esta rama del nervio vago también controla el componente motor activo del reflejo nauseoso. ¿Vieron cuando nos viene esa sensación de náusea? Una mala función del nervio vago provoca tos y un cambio en la función del reflejo nauseoso. Podemos usar este reflejo para contribuir a tonificar el nervio vago con ejercicios activos y activando el reflejo nauseoso. ¿Qué otra función cumple el nervio vago? La de controlar nuestras vías respiratorias y nuestras cuerdas vocales. Cada vez que respiramos, ¿sí?, nosotros no somos conscientes del esfuerzo necesario para mantener nuestras vías respiratorias superiores abiertas. Los músculos que participan en este proceso también participan en la producción de la voz. Si alguna vez te has preguntado, More, vení, te has preguntado, ¿qué nervio posibilita que me comunique verbalmente con quienes me rodean? La respuesta es el nervio vago. La tercera y la cuarta rama del nervio vago son los nervios laringeos superiores y recurrentes. La rama laringea superior es responsable de los músculos situados sobre las cuerdas vocales, mientras que la rama laringea recurrente es responsable de los músculos situados debajo de las cuerdas vocales. ¿Bien? ¿Cómo controla la respiración el nervio vago? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la rama pulmonar del nervio vago discurre hasta el plexo pulmonar y conecta con el sistema nervioso simpático e inerva la tráquea y los bronquios de ambos pulmones. El componente vago es un nervio sensorial que transmite información al cerebro sobre los niveles de expansión de los pulmones, así como los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. En los pulmones, la activación del nervio vago ralentiza la frecuencia respiratoria y hace que la respiración sea más profunda. Durante la fase de reposo y digestión, la respiración tiende a ser más profunda y proviene del diafragma en lugar de los músculos accesorios para respirar. Y la frecuencia respiratoria tiende a ser más baja. Cuando una persona pasa del estado de lucha o huida a la fase de reposo y digestión, una respiración lenta y profunda activa el nervio vago y estimula el reflejo de relajación. Por eso siempre es importante que el tono del nervio vago sea óptimo para poder abrir las vías respiratorias en la faringe, la laringe y la tráquea. Bien. También interviene en el control de la frecuencia cardíaca. El nervio vago desempeña un papel en hacer que la frecuencia cardíaca se mantenga dentro de unos niveles aceptables cuando el cuerpo no está estresado. Sin el nervio vago, nuestro corazón no funcionaría cerca de su frecuencia óptima. También nos ayuda a mantener la presión arterial óptima, ¿no?
esto que tantas personas sufren de presión arterial, alta o baja, ¿no? ¿Qué hace? La presión arterial es la que determina la cantidad de fluido presente en el torrente sanguíneo. Los riñones funcionan para filtrar y eliminar los fluidos y las toxinas, o sea que son los principales controladores de la presión arterial en el cuerpo. El nervio vago transmite información hacia y desde los riñones para ayudarlos a controlar el flujo de agua y fluido dentro de los glomérulos renales, que son los que regulan la presión arterial. Cuando nuestro cuerpo está sometido a estrés, los vasos sanguíneos, específicamente el cuerpo carotídeo, transmiten señales ascendentes hacia el tronco encefálico y descendentes hacia los riñones a través del nervio vago y los nervios simpáticos, y a continuación los riñones contraen sus vasos sanguíneos y aumentan la presión arterial, reduciendo la cantidad de agua que filtran y eliminan del torrente sanguíneo. Tener hipertensión puede ser signo de una sobreactivación de las hormonas del estrés de las glándulas suprarrenales. Es una señal de que el nervio vago está funcionando con un tono bajo. También interviene en las numerosas funciones del hígado. ¿Bien? Ya sabemos todo lo que el hígado hace. El nervio vago controla estas células hepáticas que son responsables de producir bilis y sales biliares, así como de transportar bilis a la vesícula biliar y al intestino delgado. Cuando el nervio vago está activo, estas células están activas e incrementan el flujo de bilis hacia la vesícula para su almacenamiento. El papel del nervio vago consiste en activar estas células y abrir el flujo de bilis desde el hígado hacia la vesícula biliar y desde la vesícula biliar hacia el intestino delgado, para que las grasas sean absorbidas. También activa el vaciado de la vesícula biliar. Interviene en el control del hambre y la saciedad. Controla los niveles de azúcar en sangre y la insulina. La secreción de enzimas digestivas del páncreas. La función motora del intestino. La actividad del sistema inmunitario. También nos permite crear recuerdos. Es otra de las funciones que también tiene el nervio vago. O sea que el nervio vago lo controla todo. Es el director de la orquesta.